delante del Rey, tal como tú eres, con tus defectos, con tus debilidades y con tus virtudes. Y dile, aquí estoy delante de ti, Señor, con tu fuego. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en Radio Adicción Cristiana, transmitiendo desde la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, México. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Beli Castillo Heredia, desde su programa La Voz del Pastor. La palabra del Señor es compartida a través de la voz de los pastores de la ciudad. Nos da gusto poder nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Quiero dar un saludo a todas las mujeres que nos escuchan a través de este programa. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra de esperanza, un tema llamado el milagro sobrenatural. Y antes de ello quiero permitirme hacer una oración. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas a través de su palabra, que sea el Señor dando la respuesta precisa a la persona precisa que nos está escuchando y que tiene necesidad de un milagro el día de hoy. Bendito y buen Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, ha sido tu misericordia. Señor, te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que haga mella en los corazones, Señor, que sea tu palabra la que transforme nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Cristo de los milagros que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartirte una historia relatada en la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes. Sabes que hoy en día las situaciones que vivimos, tanto hombres como mujeres, son situaciones difíciles. Pero hay situaciones más alarmantes y preocupantes en ciertas personas. Y tú que me estás escuchando en esta mañana, que estás esperando una contestación de parte de Dios, que estás esperando un milagro de parte de Dios, yo quiero invitarte a que tú pongas tu confianza plena en el Señor. Que sea el Señor quien dirija tu vida, que sea el Señor quien transforme tu entorno conforme a su perfecta voluntad. El ser humano vivimos situaciones muy difíciles, adversas, pero en esos momentos necesitamos tomar las mejores decisiones. Yo quiero compartirte
una historia mencionada en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y si tú tienes ahí a la mano la Biblia, la palabra del Señor, te invito a que vayas conmigo a este pasaje. Dice su palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos para siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: traedme una. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. A través de esta palabra vemos la situación de esta mujer. Una situación muy difícil, porque sabemos que cuando nosotros perdemos a un ser querido, siempre es una situación difícil y alarmante, más cuando es la persona que lleva el sustento de la casa, de la familia. Pero sabes que esta situación que esta mujer vivía, dice su palabra que estaba preocupada porque no solamente había quedado viuda, sino que había quedado en una situación alarmante, porque dice su palabra que había quedado endeudada. Había acreedores que venían tal vez a exigirle algún pago y ella no tenía con qué pagarle. Por lo tanto, dice su palabra que el acreedor, sus planes eran llevarse a 2 de sus hijos como siervos para que trabajaran y saldaran esa deuda. Para toda mujer, para toda madre, lo primordial siempre son sus hijos. Imagínese la preocupación de esta mujer al saber que sus hijos amados iban a estar en manos de los acreedores para poder saldar una deuda que había dejado su esposo. Pero dice la palabra del Señor que en ese tiempo, alrededor de 850 años antes de Cristo, había un profeta llamado Eliseo. Un hombre de Dios, el cual se encontraba, dice su palabra, en ese tiempo, cerca de esa mujer. Y ella tenía que tomar una decisión. Y dice el versículo 1, dice que ella se acercaba a Eliseo. Se acercó a él y le pudo exponer su situación. Qué importante es el que cuando tú y yo estamos en una situación difícil, podamos ir a donde encontramos la verdadera respuesta. Esta mujer, preocupada porque era una mujer viuda, sin provisiones, tenía que buscar la ayuda donde fuese para poder sacar a su familia adelante. Cuando nosotros tenemos una situación difícil, necesitamos aprender a acudir donde está la respuesta, que es en la presencia de Dios. Cuando necesitamos un consejo, una palabra de aliento, o necesitamos desahogarnos como humanos que somos, es importante que vayamos a buscar al Señor, o bien a un pastor, a un líder espiritual que te pueda escuchar primeramente, que te pueda aconsejar correctamente conforme a la luz de la palabra, y que pueda extender su mano para ayudarte. Esta mujer esperaba el apoyo y la ayuda, el consejo de parte de aquel hombre de Dios. Pero sabes que esta mujer tenía que disponerse a ir con una actitud humilde delante de aquel hombre de Dios y exponerle su situación.
El cristiano tiene que aprender, hermanos, a exponer su necesidad con la persona correcta. Muchas ocasiones podemos cometer el grave error de platicar nuestra situación a gente que no conoce de Dios, a gente alejada completamente del propósito de Dios para nuestra vida, que lejos de darte un buen consejo o extender su mano para ayudarte, te va a criticar, te va a juzgar y vas a ser tú un mal testimonio al decir, sé que soy un hijo o una hija de Dios, pero mira la situación que me encuentro. Es importante que aprendamos a tomar el teléfono, un teléfono que no está ocupado, que no está fuera de servicio, que no está en reparación, que siempre está dispuesto. Es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era lo que esa mujer necesitaba hacer, clamar a Dios y buscar la ayuda donde sí la podía encontrar. Esa mujer, al ir con ese varón de Dios, encuentra la respuesta a su problema. Tal vez que era algo que ella no lo podía comprender, porque dice su palabra que Eliseo pregunta, ¿qué te haré yo? Como diciéndole, ¿en qué te puedo ayudar yo? Y él le pregunta, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Ella le responde, pues tu sierva nada tiene. Cuando dice nada tiene, yo me puedo imaginar que esa mujer ya había agotado todos sus recursos. Tal vez que ya se había despojado de todo lo que le había dejado su esposo, tratando de salir de la situación adversa donde se encontraba. Pero solamente le quedaba una vasija con aceite y una preocupación muy grande de perder a sus hijos y de saber qué era lo que iba a suceder en un futuro con su familia. Pero sabes que el Señor es bueno, es misericordioso. El Señor conoce tu necesidad y mi necesidad antes de que nosotros la podamos exponer. Dice su palabra que todavía no están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las conoce. Pero es importante que nosotros podamos aprender a depender del Señor y clamar a Él. Pedirle lo que nos hace falta, pero con qué actitud debemos de presentarnos delante del Señor. ¿Sabes que el Salmo 51, versículo 17 nos dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor? Nuestra actitud tiene mucho que ver cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor y podemos venir con una petición, con un problema, con 2, 3, 4, 5 mil problemas. Podemos venir con una actitud humilde delante de la presencia del Señor y el Señor va a atender nuestro clamor. Porque Dios es bueno, es misericordioso y dice su palabra que siempre está dispuesto a escucharnos, a contestar nuestra petición. Solo que en muchas ocasiones el Señor, en medio de diversas situaciones que el ser humano vive, muchas veces contesta con un sí, en otras ocasiones puede contestarnos con un no o con un espérate. No es el tiempo preciso, pero Dios siempre va a querer lo mejor para su pueblo. Aquella mujer llena de deudas, no tal vez porque ella hubiera querido, sino porque fue una situación que se había generado cuando su esposo vivía. Me llama la atención al leer el pasaje de su palabra que dice que era un varón, un siervo, dice que temía a Jehová. Su esposo era una persona temerosa de Dios y a pesar de eso estaba endeudado. Sabes que una mala administración trae consecuencias para nuestra vida y nuestra familia. Tal vez que este varón no supo administrarse correctamente al grado que quedó endeudado y por lo tanto llevaba a una situación muy difícil y adversa a su esposa y a sus hijos. Nosotros tenemos que aprender siempre a ser buenos administradores delante de los ojos de Dios. Dios quiere que en cualquier crisis que el ser humano vive, que el cristiano vive, aprenda a depender plenamente del Señor. El Señor no pretende que nosotros confiemos en Él en un 50%.
en un 70%, en un 99.9%. No, el Señor está esperando que su pueblo aprenda a depender de Él en un 100%. Esta mujer en esa crisis, en esa situación difícil, necesitaba depender de Dios. Necesitaba esperar un milagro de parte de Dios que la sacara del pozo de la desesperación donde ella se encontraba. Dios siempre va a utilizar esas crisis y las convierte en oportunidades para que el Señor se muestre a nosotros como lo que es. El Todopoderoso, Jehová Jireh, el que suple, el que contesta, el que sabe mi necesidad y la atiende. ¿Sabes por qué? Por amor. Dice su palabra que con amor eterno nos ha amado, por tanto ha prolongado su misericordia para con nosotros. Día a día son nuevas sus misericordias, día a día podemos ver su mano de poder que nos guarda de peligros, que suple nuestras necesidades, que en ocasiones la gente que no ha conocido a un Dios vivo y un Dios de poder puede argumentar ciertas cosas. Sabes que cuando yo era pequeña, yo recuerdo una ocasión que un varón me decía, ¿sabes qué? El Señor ni endereza jorobados ni cumple antojos. Pero en el caminar que tengo de servir al Señor, he aprendido que Dios puede y tiene el poder para levantar aún a los muertos, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos, para contestar aún nuestros antojos. En una ocasión yo tenía un antojo de comer un pollo rostizado y sabes que el Señor en su misericordia me sorprende y me llevan un pollo rostizado a la casa. En otra ocasión estaba predicando en una iglesia y se me vino a la mente unas deliciosas enchiladas y me sorprendí tanto cuando no se terminó el servicio. Llega una hermana con un plato y me dice, ¿sabe qué? Estaba haciendo de cenar, pero mire, le traje este plato de enchiladas. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, que aún en las más pequeñas cosas Dios te puede sorprender. Sabes que Dios lo único que está esperando es que nosotros confiemos en Él. Una mujer que no tenía nada, solamente una vasija de aceite. Ella tenía que escuchar el consejo que el hombre de Dios le estaba dando y accionar. Aquel hombre le dice, ve y pide vasijas, y no pocas. Pide muchas vasijas. Ella pudo haber argumentado, ay, pero ¿cómo voy a ir a pedirle a mis vecinos qué van a decir? Me da pena. En muchas ocasiones nosotros es lo primero que podemos pensar o decir. Pero sabes que ella fue obediente a ese consejo que le daba. Inmediatamente fue y pidió las vasijas. Me llama la atención pensar que esa mujer era de un muy buen testimonio con sus vecinos. De modo que sus vecinos no se negaban a prestarle las vasijas que ella necesitaba. Pero imagínate si esta mujer hubiera sido una mujer problemática, una mujer peleonera, una mujer chismosa, una mujer que tuviese un mal testimonio, un mal comportamiento con sus vecinos. ¿Sabes que hay gente que dentro de la iglesia tiene un excelente comportamiento, pero fuera de la iglesia, con sus vecinos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de escuela, es totalmente diferente? El cristiano tiene que aprender a hacer luz en medio de la oscuridad. Es necesario que podamos estar en el lugar donde Dios nos quiere tener, y ahí en ese lugar nosotros podamos florecer. Esta mujer fue obediente, fue y trajo lo que se le pedía. Y Dios empezó a obrar de una manera impresionante. Empezó a surgir un milagro sobrenatural. Tal vez que cuando ella se acercó a aquel varón de Dios, la intención de ella primero fue que la escuchara, que la aconsejara y obviamente que la ayudara. Y sabes que tal vez que ella podía haber esperado de parte del varón de Dios una ofrenda de amor, tal vez una despensa o tal vez un préstamo.
Pero sabes que no fue nada de eso lo que el varón le pudo dar, sino un consejo de ir y pedir aquellas vasijas. Qué impresionante es la mano soberana de Dios en nuestra vida. Con algo tan simple, con algo tan sencillo que ella era lo único que le quedaba ya nada más, una vasija de aceite. Esa mujer fue suficiente para que pudiese salir de la situación donde se encontraba. Aquella mujer, dice su palabra, que se apegó a las indicaciones que le había dado el varón de Dios, exactamente como él le había dicho. Pide las vasijas, las vas a traer a tu casa, vas a encerrarte con tus hijos y vas a empezar a llenar aquellas vasijas de aceite. Sabes que en muchas ocasiones nosotros podemos tener como familia problemas económicos, problemas morales, problemas de salud, y muchas ocasiones la gente, en vez de unirse en oración, en obediencia al Señor, a clamar unidos, porque dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Sabes que están en un conflicto mucho peor, echándose la culpa de las situaciones unos a otros, juzgándose, criticándose, pero no clamando a Dios. Y en todas las situaciones de nuestra vida necesitamos aprender a estar en oración. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice, orad sin cesar. Debemos de aprender a orar en todo tiempo, alabar a Dios en todo tiempo, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Pero en lugar de estar alabando al Señor, nos pasamos mucho el tiempo criticando, juzgando, quejándonos, cuando es importante que dice su palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7, aquel que pide, recibe, aquel que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Es importante que nosotros aprendamos a esperar, a clamar al Señor y a decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida para que tú la hagas de nuevo. En esta situación que estoy viviendo, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar alrededor de esta situación que vivo? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando? Y sabes que el Señor es maravilloso, es clemente, es grande en poder con nuestra vida y nos saca del pozo de la desesperación, nos transforma nuestro entorno de tristeza en gozo, en alegría, en paz. Sabes que el Señor es el único que nos puede dar una excelsa paz, una paz que el mundo no nos da, una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú y yo estamos confiando plenamente en el Señor. En el Señor podemos tener todas las cosas que nos hagan falta, porque dice su palabra que Él es todopoderoso. Necesitamos aprender a depender de Él como esta mujer. Esta mujer dice su palabra que se encerró con sus hijos y empezó a accionar lo que el hombre de Dios le había dicho. Y sabes que cuando esta mujer empezó a llenar aquellas vasijas, una tras otra, al terminar de llenarlas todas, pregunta que si todavía hay más vasijas para poderlas seguir llenando, y ya no había. ¿Sabes que esta mujer, al pedir las vasijas, se limitó? Pidió cierta cantidad de vasijas, pero si ella hubiese pedido más vasijas, Dios hubiera suplido aún más esa necesidad. ¿Cuántas veces el Señor ha querido suplir nuestra necesidad, llenar nuestra vasija de aceite, y nosotros somos los que limitamos a Dios? Dios no quiere una vida mediocre para nosotros. El Señor quiere bendecirte y bendecirte en abundancia, pero sí es necesario que tú dependas de la perfecta voluntad de Dios. Sabes que en ese tiempo el aceite tenía un gran valor, porque no solamente era comestible, sino también era medicinal
y servía como combustible para la lámpara. La palabra del Señor nos dice que cuando ella ve el milagro sorprendente que surgió al llenar tanta vasija de aceite, ella regresa con el varón de Dios y le testifica lo que ella vivió. Qué importante es, mis hermanos, que cuando nosotros estamos conscientes o hemos experimentado el gran poder de Dios en un milagro de esa magnitud, nosotros podamos testificar. Sabes que el libro de Daniel nos dice que nos conviene que publiquemos lo que el alto Dios ha hecho con nosotros. Nos conviene que nosotros le digamos a todo el mundo lo que el Señor verdaderamente ha hecho con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestros problemas. Que podemos ir al Señor y echar sobre Él todas nuestras cargas y nuestra carga va a ser fácil y ligera. Sabes que esta mujer, al ir con aquel varón y testificarle, él le aconseja que vaya y venda todas aquellas vasijas de aceite. Y ella obediente lo hizo. Te puedes imaginar a cuántas personas ella pudo compartirles, a pesar de que era vendido el aceite, pero a través de esa venta que ella hace, mucha gente tuvo ese combustible para poder tener sus lámparas encendidas. Cuando tú y yo somos bendecidos de parte de Dios y le compartimos esa grandeza a los demás, mis hermanos, nosotros podemos poder encender esa luz en cada uno de sus corazones. No sé cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando tú tienes una relación o una amistad con una persona de fe, te contagia su entusiasmo y su fe, su deseo de servir a Dios y de ver su mano de poder todo el tiempo. Es importante que nosotros, mis hermanos, podamos experimentar ese poder de Dios. Que podamos decirle al Señor a través de su palabra: Señor, llena mi vida de ese aceite. Que pueda estar mi vida llena de tu Espíritu Santo. Que pueda yo estar de esa manera en que todas las personas puedan pedir de ese aceite, yo pueda compartirles y ellos puedan ser también bendecidos. Sabes que el Señor a través de su palabra nos enseña de lo importante que es de dar lo que de gracia hemos recibido. Si el Señor nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos ha dado perdón, tenemos que compartirle a los demás todos los beneficios que Dios ha traído a nuestra vida. El que tú y yo nos quedemos callados cuando Dios ha hecho cosas impresionantes en nuestra vida, caemos en un grave error, una desobediencia. Y sabes que el Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios. El obedecer en su palabra, como está escrita, mis hermanos, es de gran beneficio para nuestra vida. Es importante que tú y yo aprendamos, como esta mujer, a obedecer. Me llama mucho la atención que ella no empieza a quejarse o a repelar o a poner excusas cuando el varón de Dios, el profeta Eliseo, le pide o le dice: tienes que ir y pedir prestadas las vasijas. Con qué obediencia ella toma en cuenta ese consejo y va a accionar lo que ella tenía para él. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es bueno con su pueblo. Dios está esperando solamente que nosotros podamos confiar en Él y pedirle a Él, y nosotros podamos accionar lo que Él nos está indicando. Esta mujer, mis hermanos, no solamente encontró un milagro sobrenatural en su vida, encontró la alegría en su corazón, el gozo. Al momento que ella testifica la grandeza de Dios en su vida, ella también es beneficiada, porque dice su palabra que nos conviene a nosotros el que podamos compartir de su grandeza. Es importante que tú y yo compártanos lo que el Señor ha hecho con nosotros.
Sabes que en mi caso, un 3 de agosto del 2004, el Señor llegó justo a tiempo a mi vida. Yo le había conocido por años solamente de oídas, pero no había experimentado un encuentro personal con el Señor. Pero ahí, en una cama de hospital, el Señor llegó justo a tiempo a mi vida. Y Dios usó también, como en este caso, esta mujer. Yo así me encontraba, desesperada, en un momento en que ya no podía más. Pero sabes que Dios usó un varón. En ese hospital donde yo estaba ahí internada, me habían llevado un celular para estar en comunicación conmigo, porque es uno de los hospitales donde no puedes tener un familiar a tu lado como en cualquier otro hospital. Y a través de ese celular, un varón de Dios me habló ese día por la tarde y me decía lo importante que era en que yo entregara verdaderamente mi vida a Cristo. Me recordaba su palabra y me decía: Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas, un Dios de poder. Y en ese momento yo pude entender que Dios era fiel y que quería algo importante en mi vida. Acepté a Cristo, el Señor cambió mi vida y desde ese día no hemos parado de alabar y glorificar su nombre porque Él es bueno. Y de compartirle a todo mundo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y que Cristo viene pronto. Por eso yo te invito a que tú tomes el lugar que tomó esta mujer, de clamar a Dios en la situación que tú ahorita te encuentras. Clama a Él. Pídele al Señor de su gracia y de su sabiduría para que tomes mano de lo que tú tengas. Ella solo tenía una vasija de aceite, pues de ahí Dios sacó ese milagro sobrenatural, sorprendente, con el cual me llama la atención al ver esa parte de su palabra que dice: paga lo que le debes a tus acreedores y con lo que quede iba a vivir ella y sus hijos. ¿Te puedes imaginar que después de haber sido una mujer pobre, necesitada, ella se convirtió en una mujer rica, una mujer que de ahí, de esa ganancia, iba a poder vivir ella y sus hijos? En ese tiempo el aceite tenía un valor importante. Por lo tanto, el que tenía más aceite, pues obviamente era una persona que tenía recursos. Por eso el Señor es bueno con nosotros. Tú que me estás escuchando, yo quiero invitarte a que tú pongas tu confianza plena en el Señor. Que clames al Señor creyendo que vas a recibir la bendición de parte de Él. Es importante que nosotros podamos declarar victoria en medio de las luchas y de las pruebas. Yo te quiero invitar a que eleves conmigo una oración mientras que escuchamos el canto Levanto mis manos. Elevamos juntos una oración al Señor. Bendito y buen Padre misericordioso, Señor, a través de este medio, cada una de las personas que está buscando un milagro de parte tuya, Señor, yo te pido que seas tú obrando, Señor, que seas tú abriendo su entendimiento, Señor, y sacándolos del pozo de la desesperación donde se encuentran, como un día lo hiciste con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras, Señor, y que en medio de esta situación de crisis que viven los seres humanos en este momento, puedas tener tú, Señor, una oportunidad de darte a conocer como el único y suficiente Salvador de sus vidas, como Jehová Jireh, como el Todopoderoso, Señor, que solamente en ti, Señor, podemos poner nuestra confianza y nuestra fe, Señor. Cada mujer, Señor, con problemas, Señor, en su matrimonio, de salud, con sus hijos, Señor, cualquier tipo de problema, Señor, que el ser humano viva, Señor, pero en especial, Señor, yo te quiero pedir en esta mañana por cada mujer, Señor, que nos está escuchando a través de este medio, Señor, necesitadas del auxilio de parte tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que contestas nuestro clamor, Señor. Tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, Señor, tú estarías ahí, Señor, escuchando y contestando nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Le recordamos, hermanos, que estamos aquí en Radio Adicción Cristiana y los teléfonos en cabina es el 1937-4823, 15-22-3508 y el WhatsApp 811-555-9932. Se despide su amiga y hermana en Cristo, Beli Castillo Heredia. Que el Señor bendiga sus vidas y que pueda su nombre ser glorificado en todo momento. Gracias. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Todo lo que no te agrade,